Saludos, comunidad biocéntrica. El tema que hoy vamos a tratar es el de la integración humana, que es el objetivo principal del sistema biodanza y de la educación biocéntrica, la integración del ser. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que la disociación, que significa algo que está dividido, o sea, una asociación dividida, una unidad dividida. Bueno, nuestra sociedad promueve de alguna manera el estilo de vida, nuestro estilo de vida promueve la disociación del ser, de manera que aquello que está unido de origen, que está íntegro, que no ha sido tocado, como dice la etimología de la palabra, que si nos vamos a la etimología, que siempre es muy interesante ir a la etimología de las palabras, porque nos lleva al origen, y el origen nos da caminos para el entendimiento. Entonces, si nos vamos al origen, in, el prefijo in es un prefijo negativo y tangere es tocado. Por lo tanto, íntegro quiere decir no tocado, o sea, que permanece en su estado puro, en su estado original, no ha sido tocado por nada, ni por nada dañino, por nada que lo haya separado. Nos tenemos que ir al indoeuropeo, de donde viene la palabra íntegro, el origen de la palabra, nos está hablando de la semilla, de las semillas que están íntegras, que no han sido tocadas, no han sido manipuladas para separarlas, para chafarlas, para amasar, para crear productos o lo que sea. Entonces, están íntegras las semillas. Por eso esta palabra íntegro, integración, integrado, es una palabra que se usa en muchos campos, en el campo de la agricultura y de la nutrición, cuando estamos hablando de productos integrales, harina integral, arroz integral, o sea que están todas sus partes, o sea, en la semilla está toda la parte que tiene que ver con el cotiledón, las partes que conforman el cotiledón, o sea, la carne de la semilla, y el peridermo, que es la capa fina, donde se encuentran todas las fibras, pues no han sido extraídas, como por ejemplo en el arroz blanco, que sí que ha sido extraído. Por lo tanto, no es integral o íntegro porque ha sido manipulado. Entonces, cuando estamos hablando de integración, quiere decir que todas las partes que componen una unidad están puras, sin tocar. Entonces, Rolando hace una definición de integración y nos dice que integración significa la coordinación de las actividades de varios subsistemas para alcanzar el funcionamiento armonioso de un sistema mayor. Entonces, esto podemos ver el ejemplo, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, que está compuesto de subsistemas: el sistema nervioso, el muscular, el esquelético, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, subsistemas que componen en sí mismo un sistema mayor que es el cuerpo humano, y eso con todo. Por tanto, estamos hablando de cosas que están unificadas, no tocadas, no tocadas. El otro lado, dijéramos, de la integración es la disociación, como hemos dicho antes, cuando las partes están divididas o separadas. Cuando estamos hablando de cosas materiales, es por una manipulación externa, y cuando estamos hablando de
disociaciones pueden ser también internas, o sea, el conjunto mayor, el sistema mayor está íntegro, pero en su interior hay una percepción de división, de separación. Por ejemplo, la medicina actual, bueno, la medicina tal y como la conocemos, no la medicina china o la medicina ayurvédica, las medicinas antiguas, vigentes hoy, sino la medicina actual mmm, separa desde el principio cartesiano, dijéramos, en el que todo se tiene que ir separando para descubrirlo. Entonces es bien interesante, pero sin perder la unidad. Entonces, hoy la medicina actual, bueno, hoy la medicina que nos ha llegado, que nos sigue llegando, es una medicina que es una medicina disociativa, porque ve el hígado, que no está funcionando y no ve todo lo demás, con lo cual trata el hígado con medicamentos que lo curan, pero aparentemente lo pueden curar, pero estropean o afectan a otras partes del cuerpo. En fin, entonces esto es disociativo. Vivimos en una sociedad disociativa y Rolando identifica que hay varios tipos de disociación en los que no vamos a entrar, porque lo que nos interesa es la integración, no la disociación, que ya sabemos que existe de una manera física, emocional y trascendente, porque a veces podemos percibirnos que nosotros somos solo un cuerpo. Otras veces podemos sentir que, bueno, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que se llama que es el espíritu, o sea, que es la fuente, por decirlo de alguna manera, que nos compone, pues como que no existe. Entonces, todas esas disociaciones nos conforman la forma de relacionarnos con la vida. Entonces, Rolando Toro, sabiendo, o sea, reconociendo que el sistema biodanza se fundamenta en las ciencias de la vida, en la biología, entonces él detecta que para el proceso de integración, o sea, de reagrupar las partes que están disociadas en el ser humano o se presentan como una disociación en el ser humano, por ejemplo, pues un caminar que está disociado con la expresión de la cara. O personas que, bueno, que pueden sentir su cuerpo que está dividido y la parte inferior y la parte superior está desconectada. Esto es muy común. O la parte derecha de la parte izquierda. En fin, esto es muy común. Muy, muy, muy común. Tan común que Rolando Toro decide hacer todos los ejercicios de biodanza, los decide hacer enfocados en tres líneas de integración. Entonces, una de las líneas de integración es la sensoriomotora. Entonces, cuando estamos hablando de sensoriomotora, sensus. Y el sensus es la percepción que está asociada con los sensores relacionados a los órganos sensoriales. O sea, sensorio-motora, al oído, desde lo físico, al oído, a la vista, a la lengua, a la piel, sensorio-motora, disociación. Entonces, hacer danzas específicas, que son danzas rítmicas, específicas, ejercicios específicos para esa integración sensorio-motora, que tiene que ver con los órganos. Después está la integración afectivo-motora. La integración afectivo-motora es aquella que está relacionada en cómo me afectan las cosas que yo siento, cómo las relaciono afectivamente, cómo están relacionadas.
yo puedo oler un perfume de una flor o de una persona que me evoca alguna, alguna experiencia vivida con mi abuela, el pastel que hacíamos en casa, en fin, está relacionado a los afectos. Y después está la integración sensitivo-motora, que está asociada a el placer cenestésico, o sea, a los sentidos que me dan una información de frío, de calor, de estar cómoda, arropada. Entonces, la integración en sí misma no podemos separarla, aunque para crear los ejercicios de, de biodanza, pues hay esta clasificación, pero en realidad todo está entrelazado, porque precisamente el ser humano es, bueno, la vida es integrada. La disociación solo existe en un nivel mental de cómo percibimos las cosas. Pero la realidad es que la disociación no existe. Es algo que el ser humano de alguna manera crea en su mente para conocer. De hecho, toda la propuesta cartesiana, que era ir cada vez más a lo pequeño, ¿no? Para descubrir el origen de la vida, pues ha acabado siendo disociativo porque se ha perdido el origen, que es el ser humano no es solo un hígado que no está funcionando, sino que esa enfermedad, esa anomalía que puede haber en un órgano, en un sentido, en lo que sea, tiene una causa que no es solo una, sino que afecta a todo el cuerpo. Por lo tanto, las medicinas holísticas son las que tienen la percepción íntegra del ser humano. Con esto no estoy diciendo, o sea, no estoy descalificando la medicina, que sí que es útil en muchas cosas, como por ejemplo cosas traumáticas, en las que se tiene que arreglar pues una rótula rota o un menisco, cosas así, ¿no? Pero no todo es así. Quiero decir, el ser humano todo está integrado. De ahí la importancia de Rolando Toro para que todas las partes que el ser humano percibe o incluso de una manera inconsciente no es capaz de percibirse a sí mismo disociado, porque esto es lo que ocurre. De ahí la importancia de que hayan ejercicios, vivencias, todas las vivencias estén enfocadas a la integración. Y entonces, esa integración, que ya hemos visto que es sensorio-motora, afectivo-motora, sensitivo-motora, porque aprendemos a partir de todos los sentidos y de cómo nos afectan esos sentidos a nivel emocional, cómo los percibimos, de ahí que las percepciones sean personales, a pesar de que todos tenemos los mismos sentidos, tenemos maneras de percibir distintas que son las que configuran nuestra singularidad. Entonces, para que esa singularidad no se pierde porque es nuestra manera de ser en el mundo, no se pierde, pero se, se focaliza para que sea integrada, no solo con uno mismo, sino en los tres niveles de relación con la vida, que es con uno mismo, con el otro y con la naturaleza, con el todo, con todo. Entonces, estos tres niveles de relacionarnos, de integración, son progresivos.
Son progresivos y necesitan sus tiempos, por supuesto. Por eso en biodanza hay los 3 niveles o sea, de ejercicios, que a pesar de que puedan ser más o menos los mismos, por eso hay diferentes músicas para acompañar el proceso de integración, desde la iniciación, intermedio, profundización y radicalización de vivencia. Entonces, este proceso, que es un proceso de donde observamos al ser como un todo, es un proceso que, a pesar de que la propuesta de biodanza es 3 años, 4 años de integración y a partir de ahí pues seguir evolucionando, pero hasta obtener un grado de integración óptimo, por decirlo de alguna manera, Rolando Toro considera y su equipo considera que son como 3 o 4 años, a pesar de que pueda ser que hayan más. De hecho, no se termina, porque como ya hemos dicho en otros vídeos muchas veces, es que 3, 4 años con una facilitadora, un facilitador y después volver a iniciar los ciclos. O sea, no quedarse en la radicalización, sino que puedes mantener el grupo de radicalización, pero volver a empezar en uno de iniciantes. ¿Para qué? Para apoyar a los iniciantes, porque tú ya estás en otro lugar de integración, para apoyar a los iniciantes y también para mantenernos en un estado eh, de aprendizaje constante, porque la vida es así, o sea, es aprendizaje constante. Mientras hay vida, es aprendizaje constante y la vida no cesa. Por tanto, el tema de la integración tiene mucho que ver con un aprendizaje que no cesa, que no cesa. Y nosotras como profesionales no podemos pretender que cuando hemos llegado a un nivel de facilitadoras, de didactas o incluso de directoras de escuela, tengamos asumido o sea, tengamos conseguido un grado de integración que ya no nos, que ya no, o sea, como que no deja campo para seguir integrando, porque siempre hay cosas para integrar. De hecho, en la medida que vamos siendo seres cada vez más integrados, relacionándonos con una misma, con la otra y con la totalidad de una manera cíclicamente evolutiva, pasando constantemente por el ciclo de las 5 líneas de vivencia, o sea, de los 5 sentidos, de las 5 direcciones, en fin, de, de los 5 sólidos platónicos, o sea, de la ciclicidad del 5, o sea, hasta llegar a la trascendencia y volver a la vitalidad en este ciclo de día-noche, o sea, que todo termina, siempre hay cosas que trascender y hay momentos en los que podemos tener un movimiento muy integrado, porque biodanza facilita esto, un movimiento integrado, una manera de expresarse físicamente con movimientos armónicos, equilibrados, de belleza, y no estoy hablando de una belleza estética concreta, sino de la propia belleza del movimiento. Movimientos enérgicos, claramente enérgicos, claramente sutiles. Entonces, esto biodanza lo da mucho. Pero podemos tener un movimiento integrado y mantener ciertas rigideces internas que tienen que ver con creencias.
Entonces, el proceso de integración es algo que requiere siempre revisar, revisar, revisar las creencias, revisar aquellas cosas que nos llevan a recuerdos personales que nos duelen, que nos afectan, que nos irritan, que nos entristecen, de cosas que vienen de fuera. Y esto sigue siendo un proceso de integración, en el cual la biodanza ya allí nos ha dado un camino que es el reencuentro con nuestra corporeidad, aprender a escuchar el cuerpo cuando está contento, cuando está gozoso, cuando no. Entonces, biodanza nos ha dado el camino, el sistema biodanza nos ha dado el camino para reconectar con la corporeidad. Pero el proceso de integración no termina, no termina. Entonces, cuando salimos del aula, de los talleres, de esa burbuja maravillosa en la que podemos sentirnos con seres afines, ¿no? Que estamos danzando de una manera relajada, confiada, porque se ha generado todo un proceso de integración armónico. Cuando salimos fuera y nos encontramos con, bueno, pues con la realidad, con una realidad que nos contrasta con personas que están en otros procesos de desintegración también. Entonces, esos contrastes son los que de alguna manera son como el espejo en el cual yo puedo valorar cómo está siendo mi proceso de integración, además de lo que esté haciendo en las sesiones de biodanza con mi grupo, con mi facilitadora, con mi equipo, en fin. Pero la vida nos contrasta y el proceso de integración no se termina. Y repito, biodanza nos da la clave de reconectar con nuestra corporeidad y hacerlo siempre, durante todo el día. ¿Para qué? Para detectar cosas que no tengo la capacidad de saber que me están afectando, pero que de repente me afectan. Por ejemplo, escucho una noticia, veo un vídeo, alguien me dice algo y a mí se me mueve algo que me lleva a lo personal, a algo que no he resuelto todavía y que no tengo noción de que está pendiente de resolverse de alguna forma. Y biodanza me ha dado las herramientas para decir, tengo tensión en la espalda, en la mandíbula, siento el corazón demasiado acelerado, de repente mi respiración está siendo disociada. Por lo tanto, algo me está pasando. Algo me está pasando. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, da igual que seas didacta, da igual que seas catedrática de lo que sea, da igual. Porque la vida no es llego a un lugar y ya está. La vida es un proceso constante, constante, de integración. Porque la vida es movimiento. Y como es movimiento, nada es igual, a pesar de que la escena siga la misma, siga siendo la misma, porque nos encontramos
con cosas que decimos, otra vez me está pasando lo mismo, ¿no? Entonces dices, otra vez me está pasando lo mismo porque tengo la posibilidad de aprender de esto desde un lugar en el que no estaba aprendiendo. Había pensado que ya lo tenía superado. Dios, ¿y por qué no? Pues sigo. No, o sea, no, es que no se trata de que ya lo tenía superado, es que la integración es evolutiva, es en espiral evolutiva. Es así, es así. Por tanto, voy a volver a pasar por las mismas cosas hasta que no haga un salto cuántico. Pero eso no quiere decir que ya lo tengo resuelto. Quizás tengo que verlo desde otro lugar, probablemente desde 12 lugares más, que matemáticamente sería de alguna manera lo que la matemática nos dice. Pero bueno, aquí entraríamos en otras cosas que ahora mismo no es el tema del vídeo, pero que va por ahí, va por ahí. Entonces, otra vez estoy con lo mismo. Si tienes la capacidad de decir esto, otra vez estoy con lo mismo, bueno, revisa, revisa qué grado de integración tienes de algo que te está afectando. Si no tienes la posibilidad de decir esto otra vez me está ocurriendo, pero te están afectando algunas cosas concretas, sigue revisando. Porque la vida es así, es un proceso de integración constante. De hecho, el modelo teórico de biodanza no es un modelo que se inicia con el, bueno, de hecho, el último modelo teórico de biodanza se inicia en el caos, ¿eh? O sea, en el campo unificado, y sigue en el campo unificado. Quiero decir, no es potenciales genéticos y se llama aquí, y hasta aquí es el modelo teórico y se acabó. Esto es una manera de expresarlo, pero nos referenciamos en la vida. Por lo tanto, sigue. ¿Eh? El proceso de integración no se atora, no está quieto. No está quieto. Bueno, de hecho, el vídeo va de esto, ¿eh? Del proceso de integración. Entonces, sí que es verdad que Rolando tiene largos, o sea, varias páginas sobre las psicopatologías de la disociación, que son muchas, y entonces incluso tiene un esquema corporal muy interesante de los segmentos. Bueno, esto tiene que ver con Reiki, ¿eh? A ver si lo vemos esto, sí. Los segmentos en los que suele haber las disociaciones, y estos son los estudios reikianos, que son muy interesantes, de las que bebe biodanza. Y bueno, el tema es este, la integración. Claro, a mí, ¿por qué me he inspirado a este tema? Que es un tema tan básico, por decirlo de alguna manera. Pues me he inspirado porque en mi vida pasan cosas, por supuesto, pasan cosas y entonces me encuentro en situaciones en las que me sorprendo a mí misma, de mí y de otras personas, en las cuales en esas situaciones puedo reconocer que la vida es un proceso que no cesa, es un proceso de autorreferenciarme constantemente en la vida que yo soy. Y esto no tiene fin, no tiene fin, no tiene fin. Aunque yo me considere que estoy en un lugar de directivo, de empresa, de asociación, de escuela, de lo que sea, de lo que sea, y que ya he llegado a un sitio. Nunca llegamos a un sitio, porque en realidad no hay dónde llegar, ya estamos. Entonces el llegar solamente es algo que tiene que ver con
las expectativas del ser humano. La clave es la corporeidad. La corporeidad. Estar atenta. Y cuando digo atenta no quiere decir obsesionada, sino quiero decir presente en las sensaciones sensitivas, sensoriales, afectivas, intelectuales, que tienen que ver con mi biología. Porque me alertan de cómo me relaciono con la vida. Entonces, la propuesta de educación biocéntrica y de biodanza es el goce eternamente renovado. Y esto no es solo una propuesta de educación biocéntrica y de biodanza, es una propuesta de la sabiduría perenne, que tiene que ver con el shivaísmo, con el tantra, con el taoísmo, con, con la sabiduría antigua de los pueblos originarios, que perduran. Por eso se llama sabiduría perenne, porque la sabiduría no cambia, o sea, no está sujeta a modas, New Age, ahora esto, ahora lo otro. No, son las mismas, es la misma ciencia sagrada que hoy los científicos cuánticos, las neurociencias, o sea, que evolucionan, no que se quedan en la legalidad, en el sistema, dijéramos, sino que evolucionan con la vida, pues solo hacen, cuidado que solo, con todo el respeto y toda la admiración de que lo que hacen es realmente confirmar lo que ya se dice desde miles de años atrás con la ciencia sagrada. Entonces, todo está en movimiento, todo está en movimiento y en los procesos de integración son para siempre, porque estamos vivas. Entonces, no hay como quedarse dormido. Incluso en el proceso de morir es un proceso de integración con la ciclicidad de la vida. Bien, pues este es el vídeo de hoy. Estoy pensando en hacer un directo sobre sobre el trauma, sobre el acompañar procesos traumáticos desde la vivencia biocéntrica, que va, más allá de la biodanza. O sea, desde un proceso biocéntrico, en el que no solo está la biodanza, sino que están la educación biocéntrica, el acompañamiento biocéntrico, la mirada biocéntrica. ¿Por qué? Porque hay mucho trauma en, los cuerpos, mucho. En el momento en el que estamos viviendo hoy, cada vez es menos posible el mantener el silencio y los dolores ocultos, porque es el momento en el que estamos viviendo. Es un momento de el ciclo evolutivo, lo que decíamos, del ciclo evolutivo es un ciclo en el que ya estamos saliendo de la parte negativa, o sea, positivo y negativo, no bueno y malo, o sea, positivo y negativo, estamos saliendo de la oscuridad, de la noche, para la luz, y entonces no hay cómo ocultar las cosas. Por eso cada vez en los noticieros y pues cada vez se oyen más noticias de la corrupción de los políticos, de los gobernantes, de los famosos, de todo.
porque no hay cómo ocultarlo. Y eso nos está pidiendo a las personas que estamos ya en un estilo de vida conforme a la vida, y en ello estamos comprometidas en eso, nos pide cada vez más revisar nuestra manera de accionar y reaccionar con esas dificultades que encontramos en la vida, para que nuestros actos sean de plena coherencia con la vida. Y esto es el gran reto de la humanidad que estamos sembrando, de esta nueva humanidad que estamos sembrando. Bueno, muchas gracias. Recuerda que tengo un canal de Telegram donde compartimos información que tiene que ver con el paradigma biocéntrico, además de las actividades que hacemos. Muchas gracias y como siempre, amor y servicio.